Gracia y paz en el nombre de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo, a los hijos de Dios en todas las naciones, aquellos que únicamente han puesto su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como medio suficiente para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Nuevamente con ustedes, su servidor y maestro, Nelson Villalba Sarmiento. Y gracias damos al Señor que por su voluntad y guía podemos utilizar este medio en donde exponemos la sana doctrina y señalamos la falsa. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes el tema acerca de muertos en Cristo y muertos sin Cristo. Vivimos épocas totalmente oscuras. Vivimos épocas totalmente difíciles y acorde a la revelación bíblica, en donde claramente en Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, se nos habla que en los postreros días serán tiempos difíciles y esos tiempos serán permanentes. Aparte, cuando notamos la enfermedad y la muerte, se están extendiendo por todo el mundo. La muerte es un misterio y una realidad inevitable que a todos nos llegará y afectará. No se puede negar la muerte. Sería como decir que no existimos. Otros tratan de demorarla con programas de salud y medicamentos que realmente han ayudado mucho. Muchos también la aceleran en respuesta a un dolor espiritual o a un sentimiento de falta de sentido en la vida. El ser humano se empeña en ir tras cosas perjudiciales para su salud en estos tiempos. Otros se resignan diciendo, déjenme hacer lo mejor que pueda y disfrutar de mi vida a expensas de lo que pueda ocurrir. Inevitablemente tendremos que morir. No existen excepciones, no existen riquezas, no existen méritos que puedan detenerla o que puedan retener de alguna manera que esto acontezca. Pero salta la pregunta, entonces, ¿en dónde podemos encontrar esperanza? ¿En dónde podemos nosotros afianzarnos en algún tipo de esperanzas, esperando que Él pueda decirnos o darnos esa confianza en quien depositarla? Y realmente hay uno que fue, según muchos entendidos, el único que pudo vencer a la muerte. Hay algunos que se atreven a decirle como, o a llamarle como el asesino de la muerte. Estamos hablando de Jesús. Jesús lloró, Jesús sintió miedo, Jesús fue abandonado, Jesús fue traicionado, fue tentado y se enfrentó a la muerte por nosotros. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesús o Jesucristo pudo superar la prueba de la experiencia personal, superó la prueba de la victoria definitiva. Cientos de testigos lo vieron vivo, lo vieron morir, también lo vieron resucitar físicamente y protagonizó la única autorresurrección registrada y verificable de la historia y de la geografía. El único que puede darnos esa esperanza. Jesucristo, mediante su muerte en la cruz del Calvario, se convirtió en el punto central de la vida, de la historia y en el destino de toda la humanidad. Él pudo decir que el que cree en él vivirá aunque muera. Cuando vemos la muerte, podemos notar conforme a las escrituras que hay tres aspectos de la misma y cada uno de ellos fue influenciado en mayor o menor grado por el poder de la muerte en la cruz del Calvario de Jesucristo. Entendemos que existe la muerte espiritual. También entendemos que existe la muerte física. Y también entendemos que existe la muerte segunda. Cuando hablamos de la muerte espiritual, nosotros nacemos
muertos espiritualmente, según Efesios capítulo 2, versículo 1. Realmente, o por solidaridad racial, heredamos de Adán una naturaleza depravada y un estado pecaminoso. Es por esto necesario que debemos nacer de nuevo, como le dijo el Señor en Juan capítulo 3, versículos 3 al 6 a Nicodemo. La muerte espiritual es lo que está acabando con todo el mundo, ya que se vive totalmente al margen de Dios y alejado de Dios, dominado totalmente por el príncipe de la potestad del aire. Y la gente hace todo lo que desea hacer sin tener en cuenta en ningún detalle de sus vidas a Dios. Esa es la muerte espiritual. Es necesario nacer de nuevo para vencer o para salir de ese aspecto de la muerte espiritual que todos la tenemos. La segunda es la muerte física. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, podemos leer acerca de la muerte física. Está establecido que la persona muera y después de eso ya acontecerá el juicio, todo lo que tiene que ver después de pasar de esta vida al más allá. Y la muerte física es la separación del cuerpo y de la parte espiritual, del espíritu y del alma, totalmente se separan y todo ser humano la va a experimentar. Las escrituras revelan realmente que aquel que ha nacido de nuevo pasa a formar parte de su iglesia. Esto como un punto aparte, ¿no? Pero tenemos que entender que el aguijón de la muerte es el pecado, según lo dice 1 Corintios 15:56. Por eso es que todos tenemos que experimentarla. Pero como les acabo de decir, las escrituras también revelan que hay un grupo especial que porque ha nacido de nuevo y ha vencido la parte de la muerte espiritual, han nacido de nuevo y han pasado a formar parte de la iglesia de Cristo. Las escrituras afirman que una parte de este grupo, aquellos que no hayan experimentado la muerte y estén vivos en el momento del arrebatamiento, no van a morir físicamente, ya que vendrá el Señor a llevar a su iglesia y aquellos que estén vivos no la van a experimentar. Y dice las escrituras en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, que van a ser arrebatados y no verán la muerte. Pero solamente aquellos que estén vivos, que fueran parte de la iglesia y estén vivos en ese momento en que ocurra el rapto. También nos habla la Biblia que mientras se dé eso, va a haber un tipo de transformación en todos aquellos que experimenten el arrebatamiento, ¿no? Se va a ver una transformación de sus cuerpos, no morirán y va a haber ese tipo de transformación de su cuerpo y será un cuerpo glorificado, un cuerpo totalmente diferente. Notamos en las escrituras que este evento ocurrirá después que se manifieste la apostasía y se revele el hombre de pecado, según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Esa es la muerte física. Pero también notamos el tercer aspecto de la muerte segunda. La muerte segunda es la separación de Dios por toda la eternidad en el lago de fuego. Eso lo notamos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 al versículo 15. Todo aquel que durante el tiempo de la gracia la entendemos desde la muerte de Cristo hasta cuando Él venga por segunda vez, todo aquel que durante todo este tiempo, hasta cuando finalice la gran tribulación y no aceptó a Cristo, no nació de nuevo, van a experimentar también la muerte segunda, además de la muerte física. Y esa muerte segunda, como lo dice Apocalipsis 20, versículos 14 al 15, será una separación eterna por siempre de Dios, pero en el lago de fuego que está preparado para Satanás y para sus demonios, según nosotros lo podemos entender.
Estos tres aspectos de la muerte física los encontramos en las Escrituras, pero también las Escrituras nos muestran, además de la muerte, la realidad de la resurrección. Cuando notamos en el Antiguo Testamento, ya el profeta Daniel recibió esta revelación de parte de Dios de que habría en general dos resurrecciones. Daniel capítulo 12, versículo 2, él pudo decir que unos resucitarían o resucitarán para vida eterna y otro grupo resucitará para vergüenza y confusión perpetua. Eso pudo decir el profeta Daniel. Jesús en el Nuevo Testamento volvió a validar esa revelación que recibió Daniel en Juan capítulo 5, versículo 29. Y él pudo decir también que unos resucitarán para vida, o sea, para estar siempre con Dios, y otros resucitarán para condenación, o sea, estar castigados eternamente, separados y lejos de la presencia de Dios en el lago de fuego, la muerte segunda. También el apóstol Juan volvió a recibir la misma revelación, pero ahora él pudo notar o pudo llamarlas a la primera, la resurrección de vida, como la primera resurrección. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 al 6. Y también pudo notar la segunda resurrección, o sea, la resurrección para condenación en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al versículo 13. Cuando notamos nosotros la primera resurrección, muchos teólogos dicen que esta tiene varias etapas en que ha ocurrido o ocurrirá. Y se basan muchos en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 22 al versículo 24. Y dicen que primero ya ocurrió, resucitó Cristo y las primicias. Cristo resucitó, él siempre será el primero y fue el primero en que formó parte de la primera resurrección, la resurrección para vida. Después de él, Mateo capítulo 27, versículo 22, dice que muchos sepulcros de santos que habían muerto se abrieron y resucitaron. Y muchos dicen que esas son las primicias. Pero esto es un poco debatible, ¿no? También dice que después de eso, según 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 al 24, después de ese evento de Cristo y las primicias, segundo, resucitarán los que son de Cristo en su venida, en el arrebatamiento. Estamos hablando de la primera resurrección. Eso todavía no ocurre. Eso todavía no ha iniciado la parte de la primera resurrección, esta etapa de la primera resurrección en el arrebatamiento. Y tercero, dice luego el fin, al final de la gran tribulación, cuando muchos que hayan muertos durante la gran tribulación y que no aceptaron adorar al anticristo ni permitieron ser sellados sus cuerpos, sus manos o sus frentes, también serán resucitados y formarán parte de la primera resurrección. Sobre ellos no tendrá poder el lago de fuego, sobre ellos no vendrá esa condenación eterna, sino que pasarán a gozar en la presencia del Señor de la salvación. No hay otra vía, no hay otros medios. Entendemos que después de la muerte, hasta que sean resucitados, hay un estado, se podría llamar un estado intermedio, donde la persona está consciente delante de la presencia de Dios y ya está o gozando con Dios o está sufriendo en un tormento de llamas. Pero no es el estado final, porque tiene que ser juzgado la persona. El creyente, los que son parte de la primera resurrección, solamente van a experimentar el tribunal de Cristo, ese tipo de juicio, pero no será un juicio de pérdida, un juicio para condenación, sino un juicio donde la iglesia recibirá recompensas. En cambio, los que formen parte de la segunda resurrección irán al juicio del trono blanco, donde ya no va a haber ningún tipo de esperanzas. No va a haber esa esperanza, sino que solamente se le plasmará
toda su vida y el caso omiso que hizo en cuanto al llamado de Dios a que acepten a su hijo. No existen otras vías de salvación. No existen otras vías como la teología católica romana expresa que hay una quinta vía que es por medio del purgatorio. Y ellos lo basan o pretenden basar esta enseñanza en 2 Macabeos capítulo 12, versículo 43 al 46. Y nosotros entendemos que estos libros no se encuentran en el canon palestinense, que es el único reconocido tanto por judíos y por evangélicos, aunque Macabeos refleja históricamente las costumbres de pensamiento del judaísmo tardío, aunque nunca existió algún dato sobre alguna expiación de ultratumba, como se quiere enseñar acerca del purgatorio, no existe. También tratan de basar esta enseñanza, la teología católica romana, en primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15, donde si se interpreta o se hace una exégesis de ese texto, se da a entender claramente de que se habla de las recompensas que recibirán los ministros o los predicadores de acuerdo al ministerio que hayan ejercido y a los elementos que hayan utilizado lo mejor para servir al Señor. No nos habla de otra manera. Recordemos, el único camino de salvación es mediante la justificación de la fe en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario. No hay otra vía, no hay otra manera. ¿A quién has aceptado? ¿Y estás seguro de que al morir, morirás en Cristo o morirás sin Cristo? Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde.